Feliz Día del Rey por parte de Ceitar. Hoy celebramos la unión y la herencia compartida dentro del reino holandés, celebrando juntos esta fecha natal de Su Majestad el Rey Willem Alexander. Vístete de naranja y disfruta de este día en compañía de tu familia. Feliz Día del Rey les desea Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. ¿Qué se sabe de la reapertura de la frontera entre Venezuela y Aruba? Se buscan jurados de votación para las elecciones de Colombia en Aruba. Más de 3 atentados en Colombia dejan por lo menos 20 muertos. Atentado en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pedida de mano termina mal en el Cristo Redentor. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran bien sintonizados, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana. El día de ayer una excelente celebración del Día del Rey y que hoy hayan tenido un muy buen martes. Comenzamos con noticias locales y en esta oportunidad con lo que muchos esperan y que pues también estamos a la expectativa de lo que va a ser en el próximo mes de junio más o menos la decisión definitiva para la reapertura de la frontera entre Venezuela y Aruba. Si se llevará a cabo, ¿qué sucederá frente a este tema? Pues sabemos que el primer ministro Mike Eyman está muy atento ante esta situación. El gobierno de Aruba sigue avanzando en el análisis para una posible reapertura aérea en la frontera con Venezuela, tomando en cuenta aspectos diplomáticos, migratorios y de seguridad. La decisión sabemos que podría conocerse a mediados de mayo o a finales de junio del 2026 y se está desarrollando en coordinación con el Reino de los Países Bajos, tras varios también, según lo que han explicado, años de suspensión de los vuelos directos entre ambos territorios desde el 2019. En reuniones recientes con representantes diplomáticos, las autoridades explicaron que se están evaluando todos los elementos necesarios para retomar la conexión aérea, como las condiciones de seguridad, control migratorio y la capacidad operativa. Este proceso ocurre en un contexto de señales más positivas en el ámbito diplomático, impulsadas por un fortalecimiento de la presencia holandesa en Caracas, lo que podría favorecer decisiones más flexibles en la relación bilateral, evaluando también la parte técnica y el procesamiento de visas que definen el proceso. Uno de los puntos claves dentro del análisis es la capacidad de la Embajada de los Países Bajos en Caracas para tramitar las visas, requisito indispensable para no solamente permitir nuevamente los viajes, sino que actualmente esta se dé cuenta con suficiente capacidad operativa para atender nuevas solicitudes, lo que representa un avance importante dentro del proceso. Hasta ahora se han gestionado alrededor de 5.000 solicitudes de visa de un total de 8.000, pues todavía pueden procesar. La embajada, según lo que ha explicado, tienen un margen más grande. El gobierno también subrayó que la decisión se tomará con cautela, buscando asegurar condiciones sostenibles tanto en materia de seguridad como también de control migratorio antes de restablecer los vuelos. Cambiando de tema, el cuerpo policial realizó recientemente controles en el área de San Nicolás y por lo menos 70 conductores recibieron su multa. Sabemos que estos controles continuarán en los próximos días. En un operativo sorpresa realizado recientemente en San Nicolás, las autoridades policiales revisaron un total de 73 vehículos y aplicaron más de 36 multas como parte de controles recientes enfocados en la seguridad vial. La acción fue ejecutada por el Cuerpo Policial de Aruba dentro de una estrategia dirigida a reforzar el respeto por las normas de tránsito, prevenir infracciones y garantizar mayor seguridad tanto para conductores como para peatones. Durante la intervención,
que se llevó a cabo recientemente, los agentes realizaron inspecciones directas a conductores y la documentación de sus autos. En el proceso se detectaron diversas irregularidades, entre ellas, por ejemplo, de licencias de conducción, seguros e impuestos, lo que también resultó en sanciones inmediatas. Estas acciones forman parte del objetivo institucional de disminuir riesgos en las carreteras y promover una cultura de responsabilidad vial. En varios casos, los conductores fueron multados por no portar la licencia de conducción o tenerla vencida, así como circular sin cumplir con requisitos obligatorios como seguro vigente o inspección técnico-mecánica. Las autoridades señalaron que este tipo de faltas representa un riesgo considerable, especialmente en zonas con alto flujo vehicular como el área intervenida. Cambiando de tema, el Consulado de Colombia en Aruba hace un llamado una vez más a los connacionales, a los colombianos residentes en la isla, para que puedan servir como jurados de votación para las próximas elecciones a la presidencia de Colombia que se estarán llevando a cabo acá en Aruba del 25 al 31 de mayo. Así que presten mucha atención a la siguiente información. El Consulado de Colombia en Aruba hace una vez más un llamado a todos los connacionales, a los colombianos que residen en Aruba, para que también puedan ser jurados de votación para las próximas elecciones a la presidencia colombiana, que a nivel exterior se estarán llevando a cabo de la semana del 25 de mayo al 31 de mayo del presente año. Colombianos en Aruba, la democracia también depende de ustedes, por eso es importante que puedan ingresar al link que aparece en pantalla, que también pueden encontrar en la página de la Facebook del Consulado de Colombia, pues ellos están buscando personas comprometidas para ser jurados de votación en las elecciones presidenciales del 2026. No es solo participar, es garantizar transparencia, es cuidar cada voto, es asumir un rol de liderazgo real. La semana es del 25 al 31 de mayo del presente año, desde las 7 de la mañana y hasta finalizar la jornada. Ojo, no es simbólico. Ser jurado es una responsabilidad legal y requiere compromiso, pero también es una de las formas más directas de construir país desde el exterior. Si quieren dejar no solamente desde afuera, pero también ser parte del proceso, este es el momento y podrán inscribirse hoy mismo. Empezamos nuestra ronda internacional con hechos lamentables y de violencia que enlutan a la comunidad colombiana y también a nivel internacional. Por lo menos se perpetraron 3 atentados en Colombia y según lo que han indicado las autoridades, más de 20 personas perdieron la vida. Se han contabilizado hasta este momento 56 personas que resultaron heridas. A continuación, un recuento de lo que se vivió en Colombia. La incursión terrorista en Jamundí empezó, según las autoridades, el sábado con un primer ataque con granadas y armas de largo alcance contra la subestación policial del corregimiento de Potrerito. Minutos después se reportó un segundo ataque, pero esta vez contra una antena de comunicaciones situada en lo alto del corregimiento de Robles. La respuesta inmediata de la fuerza pública evitó que estos acabaran con la vida de uniformados y civiles. Las operaciones militares continúan con el propósito de proteger a la comunidad, neutralizar cualquier amenaza y establecer las condiciones de seguridad en estos sectores. En una nueva incursión este domingo, hombres armados le prendieron fuego a un camión cargado con más de 3.000 pollos vivos, situación considerada también como un acto de crueldad animal. Además, pintaron letreros alusivos a las disidencias de las FARC, estructura al servicio de alias Iván Mordisco. El suroccidente del país es una despensa agropecuaria para Colombia. Producen 320.000 toneladas de carne de pollo al año y 4.300.000 huevos salen diariamente de esa región del país. Hacemos un llamado a que se mantenga la seguridad, a que se garantice la circulación y asimismo que la población civil no tenga que sufrir el flagelo de la violencia. La población civil vive en medio de la incertidumbre. Alimentos que traen para el pueblo y le hacen daño al que produce, a los pequeños comerciantes, agricultores. Creo que esto es algo sin precedente, ¿no? ¿Siente temor? Bastante, claro. Toda la gente debe tener temor, tiene temor. En Consejo Extraordinario de Seguridad, el Gobierno Nacional anunció la llegada de 8 pelotones del Ejército para blindar la zona y anticiparse a nuevos atentados terroristas. Necesitamos operaciones fuertes, sostenidas, por eso vamos a dar horas de vuelo, por eso ellos van a mandar más antidrones, nosotros vamos a comprar más antidrones, porque la tecnología que tienen los delincuentes no se compara
con la tecnología que tiene el ejército y la policía. El gobierno nacional intensificará la ofensiva contra Iván Jacobo Hidrobo, conocido como alias Marlon, señalado de liderar esta ofensiva terrorista en el suroccidente colombiano. La recompensa por información que permita dar con su paradero y captura aumentó a 5.000 millones de pesos. Y nos vamos ahora a Chile, en donde una familia colombiana está pasando un momento muy difícil debido a que una joven de 20 años colombiana y que residía en Chile lamentablemente perdió la vida en un accidente de tránsito. Ahora, el problema es que su familia no tiene los fondos necesarios para poder repatriar el cuerpo y de esta manera darle la despedida. Si la hubieran ayudado, quizás ella estuviera viva. No sé cuánto tiempo irá a demorar más esto porque se me está haciendo eterno, la verdad. Jamás pensó que la próxima vez que vería a su hija sería en estas circunstancias. La madre de María Alejandra Flores llegó a Chile buscando repatriar el cuerpo de la joven. Madrugada del viernes en Santiago Centro, este auto se pasó una luz roja, chocó a otro, en el que iba un conductor de aplicación y una pasajera, María Alejandra, quienes iban al interior del vehículo que causó el siniestro. 7 entonces funcionarios de Carabineros. Ninguno de ellos hizo algo por auxiliarla. Venían de un club nocturno. Estos registros los muestran al interior del recinto, uno del que fueron expulsados por no pagar. Al irse es que ocurre el accidente. Uno en el que al volante iba Ángel Serna Rojas. Logró escapar. Fue trasladado por otros funcionarios policiales aún no identificados hasta San Miguel. Ahí haría una llamada. Llamó al 133 indicando que había sido víctima de asalto y que se encontraba en el sector de Santa Rosa con mayoría auxiliadora en San Miguel. A partir de ese llamado, una de nuestras patrullas mixtas recibió la instrucción de la central de Carabineros de concurrir al lugar y trasladar a esa persona a la 12 comisaría. Señaló que le habían robado su vehículo particular. En ese instante pude notar que esta persona se mantenía en evidente estado de ebriedad, debido a su rostro congestionado e incoherencia al hablar, fuerte hálito alcohólico e inestabilidad al caminar. Aunque Serna quedó en prisión preventiva, la historia no acabaría acá. Sería recién el comienzo para el drama de los cercanos de María Alejandra. DJ tenía 20 años y era el sustento de su familia en Colombia. Nuestro matinal Tu Día conversó con su madre. Estoy acá hace 4 días. Nadie me ha buscado a ofrecerme ayuda. Y es que busca repatriarla, pero no puede costearlo. Te la llevamos hasta Colombia, pero tú en Medellín tienes que pagar 7 millones. ¿Yo de dónde? ¿De dónde si todo esto me cogió de sorpresa? Tras este llamado de ayuda, recibió una respuesta del propio padre del ex carabinero que causó el choque. La llamé para informarle que el abogado de nosotros va a hablar con ella y para hacer un aporte. No somos gente que tiene grandes recursos, pero dentro de eso vamos a hacer un aporte que en estos momentos a todos les sirve. Pero también espera que la justicia llegue y condene a todos los responsables. Cambiando de tema, el paso de las lluvias por las regiones en Venezuela tiene afectados y damnificados a muchísimas personas, no solamente porque el paso de las vías ha estado delimitado, pero también porque el diario vivir de los venezolanos se ha visto completamente afectado. La situación más crítica se registró en el municipio Morán. Habitantes alertaron sobre un deslizamiento de tierra que obstruyó la entrada al Parque Nacional Linira, lo que impidió la salida de 45 turistas oriundos de Barquisimeto, Caracas y Valencia, quienes se encontraban en la parte baja del balneario Cascada del Vino. Luis Mujica, director de Protección Civil y Administración de Desastres en Lara, informó que comisiones de rescate junto a la comunidad se desplegaron en la zona para asistir y evacuar a los ciudadanos sanos y salvos. Tras varias horas lograron retirar el material rocoso y lodo. Los visitantes salieron a bordo de las 2 unidades de transporte en las que viajaban. Asimismo, se reportó el colapso parcial de la carretera que comunica Barbacoas con Atuarriba, así como el deterioro de las vías agrícolas. La gobernación activó el despliegue de asistencia técnica y humanitaria. En tanto, Cáritas activó un centro de acopio en el Tocuyo para la recolección de ropa, medicamentos, alimentos no perecederos
y colchones, los cuales serán destinados a las familias damnificadas. En la población de Quíbora, en Jiménez, se contabilizaron 53 viviendas con voladuras de techo, así como árboles caídos, mientras que en la comunidad de Pavia del municipio Iribarren se registró el desbordamiento de una quebrada, la cual provocó anegaciones de viviendas ubicadas en 4 sectores. En Urdaneta, las precipitaciones perjudicaron a la población de Siquisique. El crecimiento de la quebrada El Boquete mantuvo en alerta a la localidad, mientras que las crecidas de las quebradas en el sector Cauderales impidieron la entrada o salida del pueblo. Finalmente, en Torres, la parroquia Antonio Díaz resultó afectada por la crecida del río Tarrascón. El sistema de gestión de riesgos se mantiene alerta para atender cualquier emergencia. Cole Thomas, quien fue la persona que perpetró el atentado en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en un tremendo dinner que se estaba desarrollando, compareció delante del juez en Washington y le indicaron que por lo menos podría también recibir cadena perpetua. Nos encontramos a las afueras del Hotel Hilton en Washington. Ayer era escenario de una fiesta, hoy está convertido en una escena del crimen. Tras el tiroteo, en plena cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Cole Thomas Allen, de 31 años, un individuo de California, quien de hecho viajó en tren desde California hasta Washington, venía con múltiples armas y quien fue el responsable alrededor de las 8:36 de la noche de violar uno de los filtros de seguridad. Corrió rápidamente de acuerdo a las imágenes de cámaras de seguridad y allí hubo un intercambio de disparos. Un oficial resultó herido y el presidente Trump fue evacuado rápidamente junto a la primera dama Melania Trump y todos los funcionarios del gabinete. En el interior del recinto del gran salón del Hotel Hilton donde nos encontrábamos se vivieron momentos de incertidumbre y de mucho pánico entre miles de asistentes que se encontraban allí porque no había claridad realmente de lo que estaba pasando. Al principio no se sabía que eran disparos lo que se había escuchado, no fue sino hasta el ingreso de manera abrupta de los agentes del servicio secreto, de la policía, y cómo evacuaron uno a uno a los funcionarios, que nos enteramos que en efecto se habían presentado esos múltiples disparos. El presidente Trump promete que la cena se va a reagendar para una fecha en los próximos 30 días, aunque en esos momentos aún no hay claridad de si eso se vaya a concretar, y por lo pronto lo que han dicho las autoridades es que este sujeto, el tirador, había dejado un manifiesto donde había expresado que su objetivo eran funcionarios de la administración Trump, y que precisamente venía a tratar de acabar con la vida de varios de esos funcionarios. Información desde Washington, Juan Camilo Merlano para la Alianza Informativa Latinoamericana. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ainda bota sentada para o serviço? Van online, consider por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fora casa. Paga boa cuenta, cupei dataway. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mami te para de rei. Van online, velho. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceita. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di como mais outra que baby aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos para os pés para dentro. Então, mané, não é que mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. ¿Me está bien cuánto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o mais se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mai, por con assim? Ah, sim, me por com ele. O mês me dá por com ele tem escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dem back, não promete. Ok, mas tá bom. Ahorita baby tá já sunchi. Me te voy a botar Simão, vai vir back. Aruba Airport, porta para mundo. Aruba Airport.
a flight, bang Medellin, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Con la actividad de la batía. El porta principal del Caribe. Por vacancy te comienzar. Aruba Airport. Vuelo Turquía, Mashadanki. Aruba Airport. Aruba Airport, bo gateway pa' felicidad. Feliz Día del Rey por parte de Ceitar. Hoy celebramos la unión y la herencia compartida dentro del reino holandés, celebrando juntos esta fecha natal de Su Majestad el Rey Willem Alexander. Vístete de naranja y disfruta de este día en compañía de tu familia. Feliz Día del Rey les desea Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, hay muchas festividades que realizar durante estos días. Sin embargo, hay expertos que indican que el consumo de exceso de licor podría afectar no solamente nuestra normatividad, pero peor aún si, por ejemplo, tenemos alguna condición y prescripción de salud. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. No es ningún secreto, el alcohol no se considera beneficioso para la salud, ya que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, daño hepático y más. También es la principal causa prevenible de varios tipos de cáncer y puede pasar factura a la salud mental. Anxiety se refiere a los síntomas emocionales que pueden surgir la mañana después de tomarse unos tragos. La doctora Hannah Snyder de la Cleveland Clinic dice que eso puede incluir niebla mental, ansiedad, tristeza, irritabilidad y sentimientos de arrepentimiento, culpa y vergüenza. La gente también puede experimentar en el aspecto físico taquicardia, mariposas en el estómago, sudoración e inquietud. Snyder dice que el alcohol también puede empeorar afecciones de salud mental como depresión, trastornos bipolares diagnosticados, trastornos psicóticos, trastornos del sueño, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastornos relacionados con el trauma y aumentar el riesgo de suicidio. Si decide tomar, ella recomienda ser consciente de su consumo de bebidas. Algunos excelentes primeros pasos son consumir una comida saludable antes de tomar, beber bastante agua, espaciar las bebidas y diluirlas incluso con hielo. Snyder dice que reducir el consumo de alcohol o eliminarlo por completo puede ser la forma más eficaz de evitar la anxiety, pero dice que todo se reduce a conocer su propio cuerpo. Para algunos, tomar 1 o 2 copas puede sentirse bien, para otros eso no formará parte de sus vidas. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos lo que ocurrió en un gimnasio cuando una mujer por un descuido toma una barra que estaba suelta y le cayó encima de un hombre. Un incidente ocurrido en un gimnasio se ha viralizado en redes sociales luego de que una mujer aparentemente mientras realizaba ejercicio tocó una barra que terminó por caer en la cabeza de un hombre que se encontraba acostado haciendo pesas. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se puede observar que un hombre se encuentra recostado en un banco mientras realiza ejercicio con mancuernas. Sobre él se aprecia una barra colocada en la estructura. Segundos después de una mujer aparece en una escena realizando aparentemente sentadillas. Al ejecutar una repetición, utiliza la barra como apoyo para realizar el movimiento, ocasionando que perdiera estabilidad y cayera directamente sobre el joven. Tras el impacto, el hombre reacciona llevándose las manos a la cabeza, mientras que la mujer continúa con su rutina sin detenerse ni mostrar interacción inmediata con la persona afectada. Algunos internautas critican el accionar de la mujer, señalando que no tomó precauciones al utilizar el equipo ni mostró atención tras el incidente.
Y continuando con más de las historias que se viralizan, vean a este hombre en Argentina que tomó un vehículo conocido como Uber y se dio cuenta que no solamente le brindó un excelente servicio, sino que por el contrario tenía un kiosquito de venta de golosinas, productos y demás dentro del Uber. Reinventarse tras una crisis laboral puede llevar a soluciones inesperadas. Un conductor de la aplicación Uber decidió transformar el asiento del acompañante de su vehículo en un pequeño punto de venta de dulces, captando la atención de los pasajeros que se suben a su auto. Todo comenzó cuando un usuario, identificado en redes como Caminando, subió al auto y quedó atónito ante la oferta de productos. Me tomé un Uber y estoy con Luis. Puso un kiosco en el auto, exclamó el joven, impresionado por la organización y los precios a la vista. Al ser consultado sobre el origen de esta idea, el conductor explicó que fue una sugerencia de su hermana, luego de que él se quedara sin trabajo hace algunos meses. Ya hace un par de meses arranqué, me quedé sin trabajo y bueno, hay que arrancar, fue idea de mi hermana, contó con resiliencia. El pasajero no solo decidió apoyarlo comprando algunos productos, sino que también difundió la historia para que otros futuros clientes se dieran cuenta también de esta idea. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de nuestro aeropuerto internacional Reina Beatrix, que nos conecta junto con JetBlue a la ciudad de Fort Lauderdale. Escápate a Fort Lauderdale desde Aruba con JetBlue. ¿Listos para cambiar el aire? Disfruta de este destino espectacular, compras increíbles y una vibra única en Fort Lauderdale. Saliendo desde Aruba, tu próxima aventura está más cerca de lo que imaginas con JetBlue. Viaja cómodo, seguro y al mejor precio y prepárate para vivir momentos inolvidables en el sur de la Florida. Para más información y detalles de tu viaje, visita www.airportaruba.com. ¿Qué podría salir mal en una pedida de mano? En la parte de atrás, el tremendo Cristo de Corcovado en Río de Janeiro, en Brasil, pues una mujer se encontraba en el lugar equivocado en ese momento. Una propuesta de matrimonio en el Cristo Corcovado, Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, se ha convertido en un fenómeno viral tras la inesperada participación de la madre de la novia. El momento quedó grabado y fue difundido en las redes, en donde un evento romántico terminó generando risas y ternura entre millones de personas. El video se viralizó porque, además de la sorpresa de la pedida de mano y de la impactante ubicación a los pies del Cristo Redentor, la intervención espontánea de la madre de la novia aportó un giro cómico. En las imágenes se aprecia cómo el novio de Oriana se agacha para ofrecerle el anillo. Familiares observan la escena, entre ellos la madre de la joven, que se acerca emocionada al lugar del suceso. Su entusiasmo se hace evidente cada vez que avanza hacia la pareja. A pocos metros, una joven que sería la hermana de Oriana reacciona de inmediato. Ella toma a la madre del brazo y la aleja con discreción del encuadre, evitando que la sorpresa quedara interrumpida y sumando un toque de humor inesperado a la ocasión. El momento más emocionante de mi vida y también el más gracioso. Y los dejo en nuestra emisión de hoy con las mascotas de Alejandra y les muestro a un argentino que reside en Japón y muestra cómo allí efectivamente a los perritos los visten efectivamente como humanos. Los perros son uno de los animales más queridos en el mundo, dado que su presencia es aceptada en numerosas culturas. Sin embargo, en algunos países llevan el amor por los amigos de cuatro patas al extremo, a tal punto de humanizarlos y volverlos una parte indispensable de la vida. En ese sentido, un argentino que reside en Japón mostró cómo cuidan a los perritos domésticos, lo cual a él le generó una gran sorpresa que no pudo ocultar. Por ende, mostró este aspecto de la cultura a través de su video que se volvió viral. En el inicio, él dijo: ¿sabías que en Japón visten a los perros como humanos? Tras esta presentación, mostró una serie de perritos que están vestidos y también con zapatos, por lo que dijo, los tratan literalmente como si fueran sus hijos, y no es una forma de hablar, sino que literal, los perritos tienen mejor vida que nosotros. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.
Feliz Día del Rey por parte de Ceitar. Hoy celebramos la unión y la herencia compartida dentro del reino holandés, celebrando juntos esta fecha natal de Su Majestad el Rey Willem Alexander. Vístete de naranja y disfruta de este día en compañía de tu familia. Feliz Día del Rey les desea Ceitar, nuestra compañía de telecomunicación número 1 en Aruba.